nosotros regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, feliz Navidad. Feliz Navidad, Alfonso, feliz Navidad a todo el personal de WPAB y también a los radioescuchas que siempre nos escuchan todas las semanas. ¿Estuvo viendo el juego ayer entre Argentina y Francia o se lo apuntó? Me lo tuve que apuntar, estuve leyendo el plan de ajuste de la deuda y el disclosure statement que vamos a discutir hoy. Okay. Cientos de páginas. Bueno, obviamente estaba pendiente y los vecinos me hacían saber cada vez que se anotaba un gol. Entonces, ¿el plan salió durante el fin de semana? Salió el viernes, como se había anticipado, como había expirado el término para someter el plan y se había pedido una extensión hasta el viernes, con una posible extensión hasta este miércoles de esta semana, pero era previsible que fuera el viernes, pues salió temprano en la noche. Pues el disclosure statement tiene más de 400 páginas, el plan tiene casi 100 páginas, pero además hay toda una serie de exhibits adicionales y documentos adicionales que obviamente hacen que se extienda esto casi 800, 900 páginas. Antes de entrar en los detalles, bueno, los detalles que podamos entrar, porque obviamente usted lo saca en papel y lo lee en papel o lo lee electrónicamente. No, yo lo leo en la computadora. Yo prefiero proteger los árboles, ¿verdad? Solamente imprimimos bien poquitas cosas. Todo lo manejamos electrónicamente. Uno protege los árboles, pero se afecta a los ojos un poco, ¿no? Definitivamente no, y el efecto que tiene neurológico, porque tú sabes, cuando tú estás pegado en la computadora por mucho tiempo, te afecta el sueño, te crea un estado de no estar tranquilo, ¿verdad? Una sensación de no estar tranquilo, así que sí, tiene sus pros y los contras, definitivamente. Bueno, entonces entremos, algunos puntos que usted piensa que son de interés para nosotros. Mira, lo primero que quiero decir es que hay que mirar esto en toda su extensión. Esto es un proceso que va a durar hasta el mes de julio y que tiene varias etapas. La primera etapa es establecer el itinerario para las diferentes vistas que se tienen que hacer, para los trámites de descubrimiento de pruebas. Y esa es la etapa en la cual estamos ahora, donde la Junta radicó una moción para establecer cuándo se van a hacer las cosas. Y aquí hay varias etapas importantes. La primera es la de la aprobación del disclosure statement, que es el documento que tiene, como te mencioné, más de 400 páginas. Hay también la discusión sobre si ese informe o ese documento contiene toda la información necesaria para que los acreedores puedan hacer una decisión informada antes de votar sobre el plan de ajuste de la deuda, porque luego que se aprueba el disclosure statement hay un proceso de votación donde los acreedores van a votar sobre si aprueban o no aprueban el plan de ajuste de la deuda. Para esto hay muchas reglas y hay unas condiciones que se tienen que cumplir, pero la realidad es que el proceso de aprobación del disclosure statement envuelve una litigación, ¿verdad? Porque va a haber acreedores que dicen ahí falta información que está incorrecta, etc. Pero luego viene la votación. La votación tiene que ser a base de esa información del disclosure statement y lo que dice el plan. Pero ¿qué ocurre? El plan que radicaron, Alfonso, es un plan que prácticamente es bien preliminar, o sea, algo que va a sufrir muchísimos cambios. Bueno, para colmo, ¿verdad? El supuesto aumento que propone la Junta, digo supuesto porque pues, no está fijado como tal en piedra todavía, pero el aumento que propone la Junta no está definido. No se sabe cuánto va a ser. Obviamente no se sabe porque no se sabe cuál va a ser la exposición de la Autoridad de Energía Eléctrica ante los bonistas y otros acreedores, porque están pendientes de unos pleitos que son importantísimos. El pleito sobre la garantía de los bonistas es definitivo para que se sepa cuánto tendría que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica, etc. Así que ese plan va a sufrir una infinidad de cambios. Mira, para tener un ejemplo, en el caso del gobierno central, no había todas estas contingencias de pleitos que eran fundamentales que se resolvieran. Y el plan se enmendó 14 veces, Alfonso. Así que imagínate,
Ellos lo dejaron solamente en la octava enmienda, pero después de eso se enmendó muchas veces más. Y dentro de ese contexto, pues lo que estamos viendo es un plan súper preliminar. Hay muchas de las disposiciones que tienen que generar mucha aprensión, particularmente en el pueblo de Puerto Rico en términos de la tarifa y también en los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y los participantes del sistema de retiro. Pero estos procesos, como tienen diferentes etapas, se van a ir manejando conforme a estas etapas. Después de que se apruebe el Disclosure Statement, el escrito de divulgación, y que se vaya a la votación, pues viene la vista de confirmación. Y ahí es que vienen objeciones al plan de ajuste de la deuda. Hay muchos planteamientos que los bonistas podrían hacer. Hay muchos planteamientos que otros acreedores tienen a su disposición. Pero hay un punto bien importante para el futuro de la autoridad, Alfonso, y es que ¿es viable o no es viable ese plan de ajuste de la deuda? ¿Hará que la Autoridad de Energía Eléctrica salga fortalecida del proceso de ajuste de la deuda o va a ir derechito y de cabeza a una segunda quiebra? Estas son preguntas que los que comparezcan al proceso de confirmación tienen que abordar, porque en el proceso de confirmación pueden participar partes con interés, Alfonso, que esto es bien importante. No necesariamente tienen que ser acreedores. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues tenemos una infinidad de entidades y organizaciones que tienen algo que ver con esto de la energía eléctrica, ¿no? Todos y todas tenemos algo que ver con la energía eléctrica. Hay grupos ambientales, hay grupos que están trabajando para que el proceso de la deuda no sea tan oneroso para Puerto Rico, y todos estos podrían poder participar en el trámite de objeción al plan de ajuste de la deuda. Imagínate un escenario donde la Junta diga, pues hay que aumentar 4 chavos más la factura de la luz por kilovatio hora. Eso significa por cada kilovatio por hora que tú consumes, pagas 4 centavos más. Y cuando vienes a ver, digamos, estoy hablando de números hipotéticos, ¿verdad? Esto implica 50, 60, 70 dólares adicionales, dependiendo del tipo de factura. Pues hay la opción, ¿verdad? Y la oportunidad de verificar si Puerto Rico aguanta o no aguanta ese tipo de aumento. Si tú le pones ese aumento, ¿qué impacto va a tener en la economía? Hemos mencionado aquí que cuando la tarifa es más de 16 centavos por kilovatio hora, la economía no crece. Y si no crece la economía, no se puede pagar la deuda del gobierno central. Si no se puede pagar la deuda, hay otro incumplimiento y entonces vuelve el ciclo otra vez. Siempre he mencionado que Stiglitz dice que el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en impago dentro de 5 años. Así que he mencionado en otras ocasiones que esta es la quiebra más importante de todo este proceso de promesa, porque esto afecta no solamente los planes de ajuste de la deuda de las otras entidades, sino el desempeño de la economía por los próximos años. Y toma nota que este plan, la propuesta es que se paguen estos bonos en un término de 35 años a 6% de interés. Así que es una cantidad significativa de erogaciones que se van a hacer y que van a ser como una condena, Alfonso, en términos de que no vamos a poder jamás bajar el costo de la energía a un costo razonable porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, yo nunca he visto que el costo de la vida baje. Y eso pues va a indicar que seguiremos sufriendo altos costos de la energía y peor que eso, ¿verdad? Una energía que no es confiable por el problema que tenemos con Luma Energy. Pero una vez se apruebe el Disclosure Statement, que viene la vista de confirmación, viene toda esa etapa de litigación. Si el plan es justo para los acreedores dependiendo de las diferentes circunstancias, si el plan cumple con la legislación habilitadora, si el plan no tiene disposiciones que están prohibidas por ley. Va a haber un debate grande sobre el desplazamiento de leyes. Por ejemplo, Alfonso, mírate qué barbaridad. La ley promesa dice que el plan tiene que verificar que la confirmación del plan tiene que verificar que cumpla con la ley vigente y que se obtengan todas las aprobaciones
necesarias. El organismo público que regula a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma es el negociado. Y el negociado tiene unas disposiciones para aprobar los aumentos de la tarifa y para aprobar las emisiones de bonos. Pues ¿sabes qué pretende la Junta? Desplazar esas leyes o esas disposiciones de la ley que le dan el poder al negociado de aprobar estas emisiones de bonos. Entonces, ¿qué pasa? La ley promesa por un lado dice que la Junta tiene que obtener todas las aprobaciones regulatorias, el regulador está ahí y tiene unos poderes, y ahora la Junta con el plan quiere eliminar esos poderes. ¿Te acuerdas el caso del FADEP? De las maestras y maestros que fueron hasta el Supremo protestando este poder absoluto que le dio la jueza Taylor Swain de desplazar leyes, y que hizo que desplazaran la ley de retiro y que crearan una nueva ley de retiro mediante un exhibit del plan de ajuste de la deuda. Pues eso mismo viene con este plan, esa pretensión, que cómo podemos pensar que la ley promesa dice que hay que cumplir con un proceso de aprobación regulatoria, y por el otro lado viene la Junta y desplaza las leyes que establecen ese proceso de aprobación. Así que hay múltiples puntos de controversia en lo que han radicado, y que obviamente van a ser objeto de un debate bien intenso. El proceso apenas comienza, eso es lo que quiero que la gente entienda. Pero sí también, Alfonso, requiere participación, y aquí hay muchas entidades que estuvieron dispuestas a participar en el trámite anterior del RSA, del acuerdo que había previo, que se dejó sin efecto, y que la jueza no les permitió en esa etapa porque la Junta limitó el ámbito de lo que se iba a discutir, y la jueza entendió que no era oportuno el que se discutieran los temas que estaban trayendo esas organizaciones comunitarias, ambientales, etcétera. Pero ahora sí, ahora todas esas organizaciones tienen derecho a participar. Y esto es complicado, y hay un itinerario bien apretado. Es complicado porque tienen que presentar argumentos sustentados por declaraciones juradas y por testimonios periciales, testimonios de expertos. Así que es el tiro de salida de una carrera de fondo en donde hay que empezar a organizarse y a planificar para que la jueza tenga toda la información necesaria para que el plan se vaya purificando, ¿verdad? Y esto de purificar, lo que quiero decir es que según tú vas objetando, la Junta va haciendo cambios al plan, y por eso es que tienen tantas enmiendas estos planes. Pero si tú te quedas callado, si tú levantas las manos, si tú tiras la toalla, la Junta sigue su curso según ha presentado el plan, y después no te quejes, ¿verdad? Porque hay muchas de esas disposiciones. Imagínate, hay otra disposición en contra de la legislatura que prohíbe a la legislatura legislar sobre planes de retiro también, igual como pasó en el gobierno central. La legislatura se quedó callada en el plan de ajuste de la deuda y no protestó, no objetó, y ahora lo va a hacer. Va a aceptar otra limitación a sus poderes constitucionales, porque el poder de legislar para el bienestar del pueblo, ¿verdad?, para la salud, la seguridad, etcétera, es un poder que está en la Constitución de Lela. ¿Se va a coger otro cantazo la legislatura de Tatito y de José Luis Dalmau? Esa es otra de las preguntas. Así que es importante saber que no es un issue de que hay que pagar, es un issue de que va a tener impacto en todas las operaciones del gobierno, en todos los ámbitos de la sociedad y en el futuro de esta generación y de la próxima, porque esto es por 35 años. El Disclosure Statement, Alfonso, es algo que el que esté interesado en este tema debe leerse, porque ahí tiene mucha información sobre la historia de la autoridad, sobre la gestión de la Junta relacionada a la autoridad, sobre el estado financiero de la autoridad, para que veas los consumidores le deben $800 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno le debe $2 billones a la autoridad, y esto no es tan alto así porque es que hay unos créditos que tiene el gobierno, por ejemplo, los municipios, ¿verdad?, que hacen un intercambio entre las contribuciones territoriales y la energía eléctrica,
pues eso se reduce, pero en términos reales la deuda de la autoridad, o sea, los créditos, lo que la gente le debe, incluyendo el gobierno a la autoridad, es una suma monumental, que obviamente tiene un impacto financiero. Y todos esos detalles están ahí. Y sería importante, ¿verdad?, que todo aquel que quiera opinar, todo aquel que quiera enterarse de lo que ha pasado y de lo que podría pasar con la autoridad, pues se lea eso, porque además al final tiene una lista larguísima de riesgos que tiene este proceso. Nada está escrito en piedra, todo puede salir diferente a como se está planificando. La ejecución de la autoridad puede ser malísima y es anticipable con Luma, etcétera. Así que todo esto está realmente sobre unos pies de barro, por lo que es un proceso que va a ser bien intenso de modificaciones en el trámite de la aprobación del plan. Yo lo estoy escuchando y lo que se me ocurre, licenciado, lo que me viene a la mente es un Rubik's Cube, un cubo de Rubik, que está compuesto de un montón de Rubik's Cube simultáneamente. O sea, que uno no puede decir, voy a hacerlo de esta manera, porque hay un montón de piezas que todavía no han caído, que no está definido todavía. Es cierto, porque fíjate, por eso es que se llama un toggle plan, que es que va a tener diferentes alternativas. De hecho, tiene una tablita que dice, si la Junta gana el pleito en contra de los bonistas y lo gana las dos reclamaciones que tiene, porque tiene una reclamación para anular la garantía y otra reclamación para que los bonistas no puedan cobrar de los ingresos de la autoridad. Si ganase ambas instancias o reclamos, pues este es el resultado. Si ganase uno y no el otro, este es el resultado. Si ganase el primero y no el segundo, este es el resultado. Y también tiene unas contingencias relacionadas al número de acreedores de bono que se unan a una transacción, porque el plan tiene un sistema de inducir a la transacción. Es diciendo, si tú aceptas el plan ahora, tú bonista, acepta lo que te ofrezco, que es 50%, pues te voy a pagar esto, más unos instrumentos de valor contingente, y tu recobro puede ser significativo. Pero si no te unes y yo gano el pleito, pues tu recobro va a ser prácticamente cero. Y en ese sentido, muchos acreedores, particularmente los que no pueden litigar, porque acuérdate que aquí estamos hablando de los buitres, los que se pasan litigando estos procesos y que tienen los recursos para litigarlos y que tienen mollero para obligar a la Junta a transigir. Pero está el bonista individual que no es un bonista o un inversionista sofisticado que compró esto para su retiro, que compró esto como una manera de tener sus ahorros y está pillado con esto, ¿no? Y entonces, pues, muchos de ellos podrían considerar aceptar, en vista del riesgo que hay, aceptar la oferta de la Junta. Pero si muchos de ellos aceptan la oferta de la Junta, hay entonces una disminución en las partidas para otros acreedores. Así que es como tú lo dices. Si yo muevo el rojo, voy a tener que mover el azul antes que el amarillo, pero el amarillo entonces me va a afectar donde está el verde. O sea, así mismo yo creo que es una manera de verlo. Y para los que nunca hemos podido solucionar un Rubik's Cube como yo, pues realmente la metáfora es muy seductora. Eso le iba a preguntar, digo, yo tampoco nunca pude resolverlo, que conocía gente que lo hacía con una facilidad asombrosa. Sí. Pero hay precedentes, hay otros ejemplos de procesos similares que usted pueda utilizar como referencia. Sí, no en promesa, ¿verdad? Pero sí, bajo el capítulo 9 y el capítulo 11 siempre hay muchas contingencias, porque hay veces que los acuerdos se llevan a cabo, los más importantes, bien avanzado el proceso. Y entonces ya hay un plan de ajuste y hay que enmendar el plan de ajuste. Por ejemplo, en Detroit, que había una negociación bien intensa con los acreedores y que estaba en juego el museo de la ciudad de Detroit, que estaba valorado en $4,000 millones, pues se estuvo negociando prácticamente hasta el final, hasta que se llegó al gran bargain, ¿verdad? Al gran acuerdo que hubo ahí en Detroit.
y eso pues cambia los muñequitos del plan. Pero sin duda, esta situación de la autoridad es mucho más compleja que el plan de capítulo 9 de cualquier ciudad o instrumentalidad pública o de cualquier corporación bajo el capítulo 11, porque es bien poquito lo que está definido, y el issue del riesgo de que el acuerdo sea tan malo que entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no saque los pies del plato, es bien alto, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, ha perdido en la última década, Alfonso, un 18% de la demanda, y las proyecciones de la Junta son que pierda más demanda por la pérdida de la población. La salida de clientes de la autoridad se acelera cada vez más para energías renovables, y dentro de todo este contexto pues va a quedarse un grupo, los que no podemos poner paneles, pues vamos a estar cargando con el grueso de esa deuda. Entonces puede ser que en algún momento este legacy charge, que es el cargo fijo y el de por volumen, volumétrico, pues no dé para pagar los bonistas, y otra vez se escrache, como uno dice, ¿verdad?, las finanzas de la autoridad, y haya que volver a radicar otro tipo de procedimiento. Así que es mucho lo que está en juego, Alfonso, y la gente debe preocuparse por esto. La gente debe prestarle atención. No podemos vivir sin energía. La energía es un derecho humano. Y lo que preocupa aquí es que uno de los posibles, yo diría hasta probables escenarios, es la inviabilidad de Puerto Rico como país. Sí, y quiero recalcar que hay alternativas que se pueden trabajar para que esto no resulte en lo peor. Fíjate que antes la Junta quería darle cerca de un 70% de recobro a los bonistas con el RSA. Ya van por 50%. Pero una vez empiece el proceso de litigación, Alfonso, van a salir estudios. Hay un estudio que va a ser bien importante, que es el de London Economics International, que es una reformulación del primer estudio que se hizo para el RSA, donde el panorama era muy difícil para la autoridad si se cumplía con el RSA. Y yo creo que es la misma situación. Y esto pues podría forzar a la Junta a reformular su oferta a los bonistas, porque estaría condenando a la autoridad a una falta de viabilidad financiera. O sea que esto está todo en agua movediza, en arena movediza, perdón, que en realidad es difícil, pero lo que hay que dar es la batalla, porque hay expectativa, hay esperanza, ¿verdad? Los retirados tienen expectativas y esperanzas, porque si la Junta gana el caso de la garantía, ese caso va a permitir que se le dé un financiamiento sustancial al sistema de retiro. Por tanto, lo que se está negociando podría madurar. La legislatura tiene un proyecto de ley que protege el sistema de retiro, que está por enviarse al gobernador, si es que no se ha enviado ya, ¿verdad? Pero tengo entendido que eso lo van a hacer en enero, y que salvaría los derechos de los empleados del sistema de retiro. Hay disposiciones legales que protegen esos derechos, y asimismo hay un comportamiento de la Junta, por ejemplo, con los Fuel Light Lenders, que son los que ya llegaron a un acuerdo, donde se reconoce a estos acreedores el 100% de pago. Hay un descuento inicial, pero la expectativa es que luego se llegue a pagar 100%, y eso es por la prioridad que tienen, y el sistema de retiro tiene una prioridad, y los unionados tienen una prioridad también. O sea que hay estrategias y hay una ruta para que esto no sea tan terrible como parece, y por eso hay que mantener la vigilancia, mantenerse informados y participar en todos los procesos que se den en esto, porque siempre hay lucha dentro del tribunal y fuera del tribunal, Alfonso. Así ocurrió con el plan de ajuste de la deuda. Si no es por la tenacidad de los pensionados fuera de la corte y dentro de la corte, se hubieran recortado las pensiones del gobierno central un 8.5%, como estaba planificado por la Junta y por el plan de ajuste de la deuda. O sea que ahí se logró una victoria significativa, y esto es lo que se anticipa, que si aquí se hace lo correcto y lo apropiado con mucha intensidad dentro del trámite judicial y fuera del trámite judicial, aquí se pueden tener conquistas, ¿verdad? Ganancias para el pueblo de Puerto Rico, los empleados y los retirados.
Usted nos mencionó al principio de la conversación de un posible rol que pudiera estar jugando la legislatura o la clase política, pero yo no he escuchado a la clase política hablar de ese tema. Sí, hay dos proyectos aprobados por la legislatura, Alfonso. Uno es el 1429, el otro no me acuerdo ahora, que están por enviarse a la firma del gobernador. Pero ya tú sabes, el gobernador no ha firmado ningún proyecto que sea en beneficio de la autoridad, de los abonados, de los empleados, de los retirados, todos los ha vetado. Pero entonces la bola vuelve a caer en la legislatura para ir por encima del veto. Y ahí la delegación PNP es la que tiene la palabra, porque los populares no tienen la capacidad de ir por encima del veto por ellos solamente, ni con los legisladores independientes. Así que el pueblo sabe a quién presionar para que ellos respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico. La legislatura aprobó la ley 53 cuando el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, pero fue por la presión bien intensa que le pusieron los retirados y los empleados. Y eso obviamente es un precedente que la jueza va a respetar. Si la legislatura interviene, la Junta tiene que modificar el plan de ajuste de la deuda. Por lo menos esa es la apreciación según lo que dice la ley promesa, y esa es la historia y el precedente que pasó con la ley 53 en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Así que hay mucho espacio para pelear este punto y para mitigar o resolver los males y la austeridad que pretende imponer ese plan de ajuste de la deuda sobre los empleados y sobre los retirados. ¿Qué vigencia tiene la calle en este momento? ¿Todavía tiene vigencia la calle? Sí, no, definitivamente el gobernador tiene que considerar firmar esos proyectos, y de la única manera que el gobernador puede sentirse inclinado a firmarlos es mediante la presión en la calle. Ya en la legislatura pues se aprobaron. Ahora el gobernador tiene que hacer lo suyo, y para que el gobernador no tenga duda de dónde está el interés del pueblo, pues hay que presionarlo. Me parece que es importantísimo que los pensionados y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se organicen para ejercer esa presión, porque si no es la mejor carta, es una de las mejores cartas que el pueblo se puede jugar para evitar las consecuencias gravísimas de este plan de ajuste de la deuda. Ahora, quiero volver a insistir esto porque uno de los escenarios que estamos viendo aquí es la inviabilidad de Puerto Rico. O sea, sería como que el último que salga, que apague la luz, si es que hay servicio eléctrico, cuando el último que se vaya. Sí, yo entiendo que ese es el problema principal en términos de cómo vamos a tener un país donde la energía eléctrica podría estar por encima de los 30 centavos para siempre, porque hasta ahora pues sube y baja por el asunto del petróleo, pero si tú le impones unos cargos adicionales, la energía no podría bajar, y en ese sentido pues estaríamos atados a un pobre crecimiento económico, porque las empresas lo pensarían dos veces para venir a Puerto Rico a la luz de las inversiones que tendrían que hacer en energías renovables y baterías, y el asunto de que va a ampliar la brecha de pobreza, ¿verdad? La desigualdad en el país, que es uno de los problemas que tenemos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cómo el neoliberalismo ha aumentado la desigualdad, y somos uno de los países más desiguales del planeta, donde tenemos obviamente unos sectores minúsculos, adinerados, pudientes, y el resto de la población, clase media baja a clase pobre. 60% de nuestros niños son pobres, cerca del 50% de la población está bajo los niveles de la pobreza. O sea que aquí no aguanta más, Alfonso, el pueblo, en términos de aumentos adicionales. Y recuerda que están los peajes, están los de acueductos y alcantarillados. O sea, es que estamos abrumados por todos lados, no tenemos seguridad alimentaria, estamos sujetos a una inflación rampante en los alimentos y los artículos de consumo. Así que tenemos una situación que un golpe adicional podría provocar, ¿verdad?, una catástrofe humanitaria, y por eso es que hay que preocuparse e involucrarse. La juventud, que muchas veces ha decidido lo que se hace aquí en Puerto Rico, tiene que preocuparse por su futuro, no es coger un avión e irse. Tiene aquí a sus mayores, tiene aquí su país, ¿verdad?
y hay que hacer todo lo posible porque nuestro país se pueda vivir y que no ayudemos con nuestra inacción a los procesos de desplazamiento, ¿verdad? De gentrificación, aburguesamiento, como se le quiera decir, en donde estamos perdiendo nuestra población, nuestras propiedades, y se le está entregando todo, ¿verdad? A la gente que está llegando de afuera con estos incentivos contributivos tan injustos. Así que es una cuestión, como tú lo dices, de vida o muerte, y por eso es que yo creo que hay que participar en todos los ámbitos. Hay que organizarse. Sabes que hay unos encuentros comunitarios que se están dando en donde se está discutiendo el asunto de la deuda. Se están anunciando en Facebook y en Twitter la página del Frente por la Auditoría de la Deuda y de la Comisión por la Auditoría de la Deuda, y en muchas otras páginas están esas fechas. Vaya, participe, proponga, porque no son foros o actividades para tú escuchar, son foros para que tú participes y propongas alternativas para la solución de estos problemas y cómo podemos hacer las cosas de manera más eficiente. Así que hay mucho taller, Alfonso, así que nadie se quite. Bueno, lo que es preocupante es que si en la manera de que la gente no puede pagar el servicio eléctrico, pues se ven forzados a irse de la isla. Y entonces, ¿quién viene a hacer una inversión en Puerto Rico que además de costosa, no garantiza de que va a haber una empleomanía capacitada? Bueno, podría haber que ni siquiera hubiera empleados disponibles, punto. Sí, bueno, y va a agravar la situación donde tú sabes que hay un sector de la clase empresarial que paga los salarios más bajos y está llorando de que no encuentra empleados. Obviamente esto se debe principalmente a que no pagan lo que es necesario para vivir. Pero si hay mayor emigración, el grupo de personas disponibles para trabajar en esos empleos va a ser cada vez menor. Así que despídete. No van a poder pues, operar los restaurantes, estos lugares de salario mínimo. No van a poder operar. Y eso va a hacer que obviamente la economía se siga desacelerando y entonces ahí viene la baja en los recaudos, y con la baja en los recaudos viene que el gobierno empieza a recortar en las diferentes agencias, los servicios esenciales que se le dan al pueblo, particularmente a la gente pobre, y entonces llega el momento en que no hay para cosas esenciales y entonces tiene que escoger el que esté en la gobernación: ¿pago la deuda o pago la seguridad o la salud? Y en ese momento volvemos a caer en el mismo problema. Es terrible situación, pero bueno, como usted dice, tenemos la calle todavía y no podemos descartarla y mucho menos olvidarnos porque estamos en la Navidad. Sí, y Alfonso, lo que hemos estado hablando aquí, nosotros llevamos años hablando aquí en este espacio. O sea, sí, porque la Junta vino con una visión neoliberal de exprimirnos al máximo para pagar a los bonistas. Y tiene ahora el caso más difícil, pero es el caso que más nos afecta. Y por eso es que hay que dar la batalla, hay que enterarse, mantenerse vigilante, organizarse y hacer la presión en los puntos donde corresponda en cada momento. Antes de finalizar, este es un proceso que usted dice que debe ser extenso, pero tampoco, obviamente, como estamos hablando de un sinnúmero de Rubik's Cubes simultáneamente, no podemos. Pero la primera fase, ¿cuánto debe durar? Bueno, es más intenso que extenso, ¿verdad? Porque la vista de confirmación se está pensando para mediados del mes de julio. O sea que estamos hablando de 6 meses. Pero la primera etapa, que es la aprobación del Disclosure Statement, es para finales de febrero. Después vienen las votaciones y después viene el proceso de objeciones y discusión sobre el plan de ajuste y la vista de confirmación. Que vamos, el 2023 vamos a estar inmersos en esto. Inmerso totalmente. Y déjame decirte, terminó en julio porque es la vista, pero luego vienen las apelaciones. Y hay 2 etapas, 2 escalones: apelar al primer circuito y apelar al Tribunal Supremo. Así que antes de diciembre de 2023 no va a haber una sentencia final y firme. De seguro no va a haber una sentencia final y firme, lo que implica que Luma seguirá, porque Luma tiene que esperar que haya una sentencia final y firme del plan de ajuste de la deuda para decidir si se queda o no. Luma tiene que decidir si el plan le conviene o no. Si el plan es malo, en términos de que va a hacer que la demanda siga cayendo, siguen cayendo los ingresos y Luma podría no poder operar. Así que por eso es que Luma insistió en quedarse en el suplementario en lo que se resuelve el plan de ajuste de la deuda,
porque es necesario que ellos sepan si van a poder operar con lo que sobre después del proceso de plan de ajuste de la deuda. Así que todo esto está en juego. Licenciado, muchísimas gracias. La verdad que el panorama es extremadamente complejo, pero por lo menos tenemos una idea de por dónde está picando la bola. Sí, y hay mucho que hacer, y hay esperanza. Vamos a seguir. Así será, así será. Hasta luego. Gracias. Escuchaban al licenciado Rolando